Lo que la duda. Se llevó una historia sobre el amor que nunca debió ponerse a prueba. ¿Alguna vez destruiste algo que amabas sin darte cuenta de que eras tú quien lo estaba rompiendo? No te pregunto por descuido ni por crueldad. Te pregunto por algo más sutil. Algo que casi nadie nombra. Ese miedo silencioso que se instala dentro de ti y te convence de que lo que tienes no puede ser real, de que tarde o temprano algo saldrá mal, de que el amor que recibes no puede durar. Y entonces, en lugar de disfrutarlo, empiezas a medirlo, a probarlo, a exigirle que se justifique. Hoy voy a contarte una historia que sucedió entre dos seres que alguna vez se encontraron con la misma certeza con la que el sol encuentra el horizonte cada mañana. Una historia que comienza con la ternura más pura y que termina con el peso más difícil de cargar, el arrepentimiento de quien llega demasiado tarde. Quédate hasta el final, porque hay una verdad en este relato que cambia la manera en que miras a las personas que te quieren, y cuando llegues al final, ya no podrás ver el amor de la misma forma. En el corazón de un bosque antiguo, donde los árboles guardaban secretos de 100 inviernos, vivían dos pájaros que habían encontrado el uno en el otro lo que muy pocos logran encontrar. Un hogar que no está hecho de ramas, sino de presencia. El árbol que los cobijaba era el más viejo de todos. Sus raíces se hundían tan profundo en la tierra que ninguna tormenta lo había doblegado jamás. Allí, en una de sus ramas más altas, habían tejido un nido que era algo más que refugio. Era la prueba tangible de que dos vidas pueden unirse y crear algo que ninguna podría haber construido sola. Él, al que llamaremos Alan, tenía una constancia que pocos conocen. Cada amanecer era el mismo ritual. Antes de que el sol terminara de despertar, ya estaba en vuelo. No buscaba cualquier semilla. Buscaba las que sabía que a ella le gustaban, las que la hacían cerrar los ojos un segundo y saborear. Cuando regresaba, sus alas venían cansadas, pero en su mirada había algo que ningún agotamiento podía apagar: la satisfacción de saber que ella estaba bien. Y su canto, ese canto que nacía desde adentro, que no buscaba audiencia ni admiración, sino que tenía un solo destinatario. Era un recordatorio diario, suave y firme a la vez. Aquí estoy, sigo aquí, seguiré aquí. Ella, a quien llamaremos Mara, lo recibía con gratitud genuina. Lo miraba como se mira algo que no terminas de creer que sea tuyo. Y durante un tiempo, eso fue suficiente. Pero la mente humana, y también la de los pájaros, tiene una grieta particular. Cuando todo va bien durante demasiado tiempo, a veces empieza a esperar lo peor. No hay un momento exacto en que la duda nace. No llega con una fecha ni con una señal visible. Se cuela, despacio, como el frío que se mete por las rendijas antes de que el invierno se anuncie. En el corazón de Mara, esa grieta empezó así, con un pensamiento pequeño, casi inocente. ¿Y si un día cambia? ¿Y si esto que tenemos no es lo que creo que es? ¿Y si detrás de tanto cuidado hay algo que yo no estoy viendo? No había ninguna razón real. Alan no había cambiado. Sus actos eran los mismos de siempre. Pero la duda tiene esa característica cruel. No necesita pruebas para crecer. Le basta con el silencio. Le basta con la imaginación. Le basta con el miedo de quien la lleva adentro. Y así, sin que nadie lo notara, los gestos de Alan empezaron a ser leídos de otra manera. Si llegaba tarde, Mara no pensaba en el esfuerzo del vuelo. Pensaba en las ausencias. Si su canto sonaba distinto, no lo atribuía al viento, lo atribuía al desinterés. Si él miraba hacia otro lado por un instante, su mente completaba la historia con las páginas más oscuras. La realidad no había cambiado,
solo había cambiado el filtro a través del cual ella la miraba. Y en esa diferencia tan pequeña entre lo que es y lo que el miedo nos hace creer, se alojaba todo el daño. Las primeras palabras difíciles llegaron sin que nadie las invitara. «No siento que me quieras igual que antes», dijo Mara una tarde, con la mirada fija en algún punto lejano. Alan la miró como se mira algo que no entiendes y que duele al mismo tiempo. «Cada mañana cruzo el bosque entero para volverte a ver», respondió con voz suave, que era la única voz que él conocía para hablarle a ella. «¿Qué más necesitas que yo haga?». Pero esa pregunta, tan honesta, tan vulnerable, no hacía lo que él esperaba. No cerraba la herida, la abría un poco más. Porque la duda no se satisface con respuestas. La duda exige demostraciones, y cada demostración que recibe la alimenta un poco más, hasta que necesita una más grande, más definitiva, más imposible. Las noches se volvieron más silenciosas, no por falta de palabras, sino porque las palabras habían empezado a pesar demasiado. El nido seguía ahí, firme como siempre. Las ramas del árbol no se habían movido, pero entre ellos había algo que antes no existía, un espacio que ninguno de los dos sabía cómo cerrar. Y en los ojos de Alan, quien miraba, quien antes brillaban solo con la satisfacción de verla bien, empezaba a aparecer algo diferente. No enojo, no indiferencia, algo peor, el cansancio de quien ama con todo y siente que ese amor nunca es suficiente. Fue una tarde de viento frío cuando Mara pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Quiero que me demuestres lo que sientes. Mañana, antes del amanecer, los dos nos encontraremos al pie de este árbol. El que llegue primero, ese sabrá la verdad sobre su propio corazón». Alan guardó silencio. Un silencio largo, de esos que contienen muchas cosas que no se dicen. Dentro de él, algo se encogió. No por miedo a no llegar primero, sino porque comprendió que el amor, todo lo que había dado, todos los amaneceres que había cruzado, todas las canciones que había cantado, ya no era suficiente. Ahora necesitaba una prueba, un escenario, un ganador. «Si eso es lo que necesitas», dijo al final, con una sonrisa que dolía más que las palabras, «entonces lo haré». Ella regresó al nido convencida de que al amanecer obtendría su respuesta definitiva. Él se quedó en la rama, mirando cómo el cielo perdía su color. Y allí, solo frente a la oscuridad que llegaba, tomó la única decisión que su corazón era capaz de tomar. No iba a dormir, no iba a moverse. Se quedaría allí toda la noche, bajo el frío, para que cuando ella llegara al amanecer, no hubiera ninguna sombra que la duda pudiera habitar. El bosque se cerró en silencio. El tipo de silencio que solo existe cuando el mundo entero parece retener el aliento. El frío llegó con violencia. No el frío que incomoda, sino el que penetra hasta los huesos y convierte cada respiración en un esfuerzo consciente. Las plumas de Alan, que lo habían protegido de tantas tormentas, comenzaron a ceder ante una temperatura que no tenía piedad de su tamaño. Pudo haberse ido, pudo haber volado de regreso al nido, acurrucarse junto a ella y llegar el primero antes del alba. Esa hubiera sido la decisión sensata, la decisión segura. Pero eligió quedarse, no porque quisiera ganar, no porque quisiera demostrar que él amaba más, sino porque en algún lugar de su corazón cansado vivía esta convicción: si me ve aquí cuando amanezca, nunca más tendrá que preguntarse si soy real. Eso era todo lo que quería. No reconocimiento, no victoria, solo que ella pudiera descansar de la duda. Las horas avanzaron como lo hacen en las noches más largas, despacio, con crueldad. La luna cruzó el cielo de lado a lado.
El hielo se fue acumulando sobre sus plumas como una carga que crecía sin pausa. Sus patas, que habían sujetado esa rama con tanto esfuerzo, empezaban a entumecerse. En esa quietud, sus recuerdos lo visitaron. El día que la vio por primera vez y sintió que algo en él reconoció, algo en ella. La tarde en que compartieron un instante tan pequeño que nadie más lo habría notado, pero que a él le pareció el momento más importante de su vida. La manera en que ella lo miraba antes de que el miedo se instalara entre ellos. Esos recuerdos lo mantuvieron firme cuando el frío quería doblegarlo. Mientras tanto, en el nido, Mara tampoco dormía. La prueba que ella misma había propuesto la tenía atrapada en un laberinto de pensamientos. ¿Y si no venía? ¿Y si eso le confirmaba todo lo que había temido? ¿Y si llegaba y él estaba allí, y entonces ya no sabría qué decir? Dos corazones que late el uno para el otro, viviendo la misma noche, desde lados opuestos de la misma herida. Cuando el horizonte comenzó a aclarar, Alan apenas podía mantener los ojos abiertos. El frío había ganado terreno en cada centímetro de su cuerpo. Las alas, que siempre habían sido su fuerza, ahora descansaban cerradas sobre su pecho, como si buscaran un calor que ya no existía. Cada respiración era más corta que la anterior, pero él seguía allí. Con los últimos destellos de conciencia que le quedaban, levantó la cabeza hacia el cielo que comenzaba a teñirse de dorado. Sonrió, una sonrisa que nadie vería, pero que era real. «Ya falta poco», susurró para sí mismo. «Cuando me vea, sabrá». Su última imagen fue ella, con el canto suave que alguna vez había llenado de luz cada mañana. Con esa visión, sus ojos se cerraron. Ya no hubo lucha, ya no hubo resistencia. Solo la paz de quien entrega todo sin guardar nada. El sol terminó de asomar. La primera luz dorada tocó el bosque, acarició las ramas, descendió hasta el suelo, y lo encontró allí, pequeño y quieto, justo donde había prometido estar. Mara llegó con el corazón acelerado y el pecho lleno de expectativas. Atravesó el aire frío de la mañana, convencida de que llegaría primero, de que eso le diría algo definitivo sobre el amor de los dos. Pero cuando posó sus ojos en la rama donde habían acordado encontrarse, no había nadie. Su corazón se detuvo un segundo. «No vino», murmuró, y en esas dos palabras cabían todos los miedos que había cargado. Entonces era cierto. Pero antes de que esa historia pudiera terminar de contarse en su mente, algo la detuvo. Un silencio extraño. Una presencia que no era de viento ni de hojas. Bajó los ojos hacia el suelo, hacia la base del árbol, y entonces lo vio. Allí estaba Alan, acurrucado entre la escarcha, con las alas cerradas sobre su pecho, inmóvil. El frío lo había vencido, pero él había cumplido. «¡No, no, no!». Sus gritos desgarraron la quietud del amanecer. Voló hasta él, lo abrazó con sus alas, intentó darle el calor que ya no tenía ningún destino. Y fue entonces cuando lo notó. Junto a él, colocados con una delicadeza que solo podía ser intencional, había dos cosas. Un pequeño pétalo seco, el mismo que él le había traído en la primera primavera que pasaron, juntos, y una pluma suya, la de ella, que él había guardado sin decírselo. No eran palabras, pero lo decían todo. «No me fui. Estuve aquí toda la noche, no para ganarte, sino para que nunca más tuvieras que preguntarte si era real». Mara rompió en un llanto que no tenía palabras suficientes para contenerlo. «Te puse a prueba», susurró entre sollozos, «cuando el amor nunca debió probarse. Lo tuve delante todos los días, y lo busqué en lugares donde no existía, porque el miedo me cegó para verlo donde siempre estuvo.
El sol iluminó la escena con una ternura que solo el amanecer puede tener. Y en ese silencio, el bosque entero fue testigo de algo que no tiene reparación. La duda había destruido lo que el amor había construido día a día, con paciencia, con entrega, sin pedir nada a cambio. Hay algo que esta historia me obliga a preguntarte directamente. ¿Cuántas veces has tenido a alguien que te amaba con hechos y lo mediste con sospechas? ¿Cuántas veces dejaste que el miedo a perder lo que tenías te convirtiera en alguien que sin quererlo fue destruyéndolo poco a poco? La duda tiene un veneno particular. No destruye de golpe, lo hace en capas. Primero distorsiona los gestos, luego enturbia la comunicación. Después convierte la presencia en ausencia, incluso cuando la otra persona sigue ahí. Y cuando finalmente ves el daño, ya es demasiado tarde para deshacer lo que se deshizo. El sacrificio de Alan no fue un acto de debilidad, fue la expresión más pura y más terrible del amor. Dar todo sin que nadie te lo pida, quedarte cuando nadie lo exige, entregar lo que te queda en nombre de que el otro no sufra. Pero también es una advertencia, porque ese amor no debió pagarse con su vida. Ese amor merecía ser recibido con los ojos abiertos, con la confianza de quien sabe reconocer lo genuino. El amor verdadero no vive en los grandes gestos que todos ven, vive en el vuelo de cada amanecer que nadie aplaude. En la canción que se canta sin esperar que alguien la escuche, en el quedarse cuando sería más fácil irse, en el dar sin llevar la cuenta. Y cuando ese amor está frente a ti, la única respuesta que merece es la confianza, no el agradecimiento de quien lo da por sentado, no la prueba de quien necesita confirmaciones, la confianza de quien reconoce lo que tiene y elige protegerlo antes de que la duda lo erosione desde adentro. Vuelve al comienzo de esta historia por un momento. Dos seres que se querían con la misma intensidad. Un amor construido en silencio, en la constancia, en los gestos que nadie celebra, pero que son los que sostienen todo. Y una sola noche en la que la duda habló más fuerte que todos esos años juntos. La historia de Alan y Mara no es una fábula de pájaros. Es el retrato de lo que les pasa a personas reales, en relaciones reales, cuando el miedo se asienta en el lugar donde debería vivir la confianza. Por eso, si tienes hoy a alguien que día tras día te demuestra que está, que permanece, que regresa aunque nadie se lo pida, cuídalo de la única amenaza que nadie más puede neutralizar por ti, tu propio miedo. Confía antes de cuestionar, valora antes de perder, y abraza con certeza lo que ya tienes, antes de que el silencio y el arrepentimiento sean todo lo que te quede. Porque Alan se quedó toda la noche en aquella rama para que ella nunca más dudara de su amor. Y al amanecer ya era demasiado tarde. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete para recibir más relatos que te hacen ver la vida desde otro ángulo. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez la duda te hizo arriesgar algo que de verdad amabas? Tu historia puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Si estas palabras llegaron a ti, tal vez no fue casualidad. Apóyanos con un like y suscríbete.